Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos para comenzar este ciclo de conferencias. De todas formas, le damos la bienvenida a todas y a todos. Y damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias, Desafíos y propuestas para una mejor democracia. Saludamos a nuestra expositora, Paz Anastasiadis, a quien agradecemos que nos acompañe hoy y que nos expondrá sobre un tema tan relevante como es hacia un nuevo marco jurídico electoral de los partidos políticos en Chile. Saludamos a las autoridades presentes, a nuestra rectora, Marigen Forfon, al presidente de la Junta Directiva, señor Guteberg Martínez, y a Eduardo Zafirio, quien dirige el proyecto de investigación en democracia de la Universidad Miguel de Cervantes. Quiero saludar a la comunidad universitaria, a nuestros docentes, funcionarios, estudiantes, aquellos estudiantes que nos acompañan en las aulas, pero también aquellos que están virtualmente hoy día. Y también un gran abrazo a toda la comunidad, amigos de la comunidad cervantina. Este ciclo de conferencias comenzó hace tiempo y hemos estado en grandes exposiciones y grandes discusiones. Primero estuvo con nosotros el abogado Carlos Carmona, quien expuso sobre el desafío de la modernización del Estado. Luego estuvo Augusto Vigan, quien expuso sobre qué es el Estado social y democrático de derecho. Ambas conferencias se encuentran en nuestro canal YouTube y lo pueden encontrar en nuestra página web. ¿Por qué? Porque es importante todas estas reflexiones sobre los desafíos que tenemos como país y el mundo también para fortalecer nuestra democracia. Nuestra expositora Paz, algunos ya la han visto en televisión, en radio y también en algunos diarios, pero para los que no saben, ella es abogada, magíster en cultura jurídica y ex comisionada experta. Así que Paz, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y tienes aquí una comunidad muy contento de escucharte esta noche. Hola a todos, no, agradecer esta invitación que me ha hecho, poder hablar de un tema que está en boga. Por supuesto, inicio saludando al presidente de la Junta Directiva de la universidad, junto con la rectora, Gutenberg Martínez y Margen Falcón, y bien a quien hace el rol de presidir el proyecto de democracia, de investigación de democracia, junto con todos los docentes académicos y directivos que hoy están, y también al alumnado y el público que se ha interesado por esta materia, que sin duda, comenzando a exponer, siempre quiero señalar que he tenido como principal objetivo analizar el alcance del sistema electoral en Chile, entender en este breve tiempo, poder abordar con una conclusión finalmente, una propuesta, sino solamente ir abordando las distintas investigaciones que hoy día nos encontramos realizando precisamente en este proyecto de investigación democrática que hemos desarrollado dentro de este mismo espacio universitario. Bueno, en primer lugar, en la primera diapositiva quisiera detenerme brevemente en lo que hoy día venimos regulando brevemente, regulación de los partidos políticos en Chile, desde el regreso de la democracia, principalmente por el reconocimiento constitucional que surge el año 2000, en 1980, en el artículo 19, número 15 de la Constitución. Sin embargo, esa misma norma constitucional estaba sujeta a un artículo transitorio. Este artículo transitorio en su momento establecía que sujetaba la existencia de los partidos políticos a una ley orgánica constitucional que no se dictó sino hasta el año 1987. Por lo tanto, no existían en ese entonces partidos políticos dentro de la dictadura, prohibiéndoseles, y finalmente fue a través de la misma ley de partidos políticos que hoy día nos rige, la 18.603, aquella que se termina consolidando la conformación de partidos políticos, generando además
pluralismo político y por otra parte estableciendo una derogación de un artículo octavo. Finalmente lo que realizaba la Constitución de entonces era la proscripción de partidos políticos de sentido de izquierda cuyas doctrinas propugnaron la concepción de un Estado o un orden jurídico fundado en la lucha de clases. Así, entonces, se consolida en 1987, pero luego la reforma del año 1989 es la que lleva a esta libertad de asociación y partidos políticos, reformada con dos modificaciones, una de ellas de transparencia y límite de control del gasto electoral y otro de sistemas de primaria. Con posterioridad, si analizamos en la siguiente diapositiva acerca de los partidos políticos en sí mismos y su regulación, hoy día lo que tenemos son partidos políticos cuya definición está en el artículo primero, que tuvo mucha consonancia respecto de la propuesta constitucional que se realizó eh, en la segunda propuesta que estuvimos realizando y venía en relación a qué se tratan de asociaciones de carácter autónomo, son personas jurídicas de derecho público, se afilian voluntariamente personas que son personas naturales, tienen una organización democrática, comparten principios ideológicos y políticos los propios militantes, son expresión de un pluralismo político y hay una norma que es muy relevante porque se considera como un instrumento fundamental para la participación democrática, que está en la siguiente diapositiva. La finalidad del fortalecimiento democrático, la promoción de los derechos humanos y ejercer influencia en la conducción del Estado para alcanzar el bien común y servir al interés nacional. Estas son las cualidades propias de lo que se entiende un partido político que son recogidas en el artículo primero y que con posterioridad esta misma ley 18.603 además tiene una importante modificación que significa su fortalecimiento, que lo observamos en la siguiente lámina, que dice relación con una ley que se dicta complementando la ley que pone fin a el sistema binominal, que lo veremos en poco más adelante, y esto va en relación a que los partidos políticos tienen en la ley en sí misma un rol, actividades, ámbitos de acción, cómo se constituyen los partidos políticos, quiénes se afilian a los partidos políticos, cómo se organiza internamente. Esto se encuentra regulado, así como sus órganos de control interno, la democracia interna, cómo se financian los partidos políticos, el acceso a información, transparencia, fusión de los partidos políticos, disolución, entre otras materias que van entregando un marco jurídico constitucional que nos refleja que ellos cumplen una función fundamental en la estructura de esta actividad política. Tal como se reconoce en la legislación, resultan cruciales para el funcionamiento de la democracia. Es inherente a los partidos políticos la búsqueda además del poder político. Y para alcanzarlo entonces se requiere de un sistema electoral. De esta manera podemos señalar que existe una interacción material entre el sistema electoral y los partidos políticos, donde el sistema electoral es el llamado piedra angular, de manera que la democracia, dentro del sistema democrático se establecen reglas del juego según las cuales los electores expresan sus preferencias políticas en votos y de acuerdo a la distribución de sus circunscripciones es que estos votos van a convertirse finalmente en escaños parlamentarios moldeando la competencia de los partidos políticos. Actualmente tenemos una ley que rige del nivel del sistema electoral y es la ley 20.840. Esta ley tiene una característica trascendental, es aquella que pone fin a un sistema binominal creando y dando paso a un sistema proporcional inclusivo bajo el método DONT. Y si se mira hacia atrás, las mismas personas analizan y señalan, fueron más de 25 años en debate dentro del sistema electoral. En esta oportunidad, cuando eran aún estériles aquellos esfuerzos que había para poder reformar este sistema electoral, Mario Fernández parodió a Churchill señalando, nunca tantos han discutido tanto para tan poco. Inclusive tenía el ánimo en ese entonces, en el año 2005, en la reforma importante y sustantiva que tuvo la Constitución, de que en ese año se pudiese reformar el sistema electoral y no fue sino hasta esta ley del año 2015. Y quisiera detenerme analizando qué implicó.
acá lo señala la misma presentación, hay un redistritaje, hay distritos, circunscripciones. Esto significó remodelar un sistema a nivel de distritaje y circunscripciones. Las circunscripciones fueron cada una de las regiones, pero por otra parte se elevaron el número de diputados y también de senadores, pasando de 120 a 155 y 38 a 50 senadores. Existen regulación en cuanto a las listas y pactos electorales, habilitándolas, y por otra parte también se concentra esta legislación en la incorporación, la aseguración de asegurar la participación de mujeres como candidatas, y hablando de esta regla de la ley de cuotas, y asimismo la disminución de barreras para las candidaturas independientes. De esta manera, si analizamos en las siguientes presentaciones, es interesante ir destacando acerca de cómo esta reforma que crea un sistema proporcional e inclusivo se marcó dentro de la vigencia un cambio que da paso a un voto voluntario. Fue el año 2012 que se reforma el sistema del voto de la inscripción automática y pasamos a un voto voluntario. Y esto tiene una característica muy relevante porque es aquel sistema que ha sido durante las dos últimas elecciones. Si uno analiza incluso la participación, el porcentaje de participación electoral de los votos, hay un marcado enlace que lo podemos proyectar en la siguiente, la subsiguiente, que acá demuestra cómo disminuyó sustantivamente la votación. Hasta el año 2012 nos encontramos bajo el voto obligatorio y Chile se caracterizaba por ser uno de los países con mayor participación ciudadana al momento de sufragar. Cosa distinta sucedió al momento de consolidar el voto voluntario, que implicó que menos del 50% de los ciudadanos con derecho a sufragio concurrían finalmente a sufragar, y esto fue impactando directamente los mecanismos electorales que surgían. Y me he detenido entonces en esta primera parte porque me parece que son sustanciales para comenzar a analizar estas normas que han surgido para que esta reforma el sujeto del sistema político. Hoy día estamos con un proceso, hoy día conocemos que hay muchas personas que están académicos, cuerpos del mismo sistema político, que están pensando en cómo vamos a reformar el sistema político. Sin embargo, expongo estas condiciones porque son relevantes para poder definir el caso. Podemos comenzar a hablar de una reforma sustantiva cuando todavía faltan elementos sobre la mesa para comenzar a discutir. Hoy día hay elementos normativos electorales que permiten generar conclusiones que podrían no estar acabadas. Es decir, hoy día aún falta que la siguiente elección que tenemos parlamentaria, el próximo periodo, que es el año 2025, que podamos ver cómo se desarrolla, se desenvuelve el sistema representativo, proporcional, inclusivo, con un sistema de voto obligatorio. Y eso es muy relevante, porque se analiza, y hoy día todos los discursos que están dentro de la palestra, encontramos que muchas veces esto se va asociando a una fragmentación política. Es decir, se ha centrado en una fragmentación, hiperfragmentación, que ha significado finalmente la discusión en torno a la existencia de un gran número de partidos políticos dentro del sistema político, que representa finalmente un gran número dentro del Parlamento, una amplia gama de ideologías, de consensos, de coaliciones, y que esto reduce la capacidad de obtener mayorías. Y acá hay un punto bien relevante, porque estas características sin duda resultan compartidas transversalmente. Pero, por otra parte, si solo analizamos el clima de la fragmentación política, vamos a estar abandonando otro de los elementos. Solo la fragmentación es solo el número, el número de partidos políticos los que juegos. Estamos hablando de también el clima de polarización política que está en el país y gran parte del mundo como elementos sustanciales finalmente del debilitamiento democrático. Y acá es el punto énfasis que queremos establecer, porque si el énfasis solo lo establecemos en la fragmentación,
necesidad de disminuir la representación significativa en en el Parlamento de el gran número de partidos políticos, podemos terminar encontrándonos con pocas y fuertes conglomerados, pero altamente polarizados, socavando el clima de los acuerdos. Esto es, podríamos suceder, yo lo miro siempre desde la perspectiva del proceso constitucional reciente. Cuando analizamos cómo se conforman las fuerzas políticas, podríamos tener dos sectores políticos más marcados, desde un sector de derecha y otro sector de izquierda. Sin embargo, no fue posible lograr terminar con un proyecto que fuera susceptible de ser aprobado por la ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, el solo énfasis en analizar la fragmentación sin poner el detalle de esto respecto de cómo el clima de polarización termina socavando también el fortalecimiento democrático, estamos generando un sistema que está dejando de lado un aspecto que termina siendo sustantivo para poder tener los elementos sobre la mesa y poder desarrollar finalmente este proceso hacia un estudio de una reforma electoral. Por ello, insistimos que debe haber muchísimo cuidado al momento de enfrentar estos desafíos electorales. Una reforma integral al sistema político, a la llamada sala de máquinas que muchas veces se ha acuñado que es un término acuñado por Roberto Garguela, finalmente nos hace reflexionar si es que no estamos entregando elementos sin haber tenido finalmente todas las condiciones bajo la vista. Y si observamos en la siguiente lámina, acá, han surgido, como se ha señalado, una serie de propuestas respecto a las reformas del sistema político y dentro de ellas destaco aquellas que dicen relación más directa con el sistema electoral. ¿Y esto por qué? Porque vienen de la mano muchas de ellas, así como la siguiente, que es parte del proceso constitucional que vivimos en el país, que dice en relación con establecer ciertos criterios, pero el que normalmente se ha consolidado dentro de ellos es la posibilidad de generar un del 5%. Así también se establecen normas para independientes, dentro de los términos que uno puede observar ahí, órdenes de partidos opcionales, partidos con reembolso, sujetando el reembolso del financiamiento en las campañas electorales a un margen de votación a nivel nacional, una nueva causal de término para el ejercicio del cargo por parte de los parlamentarios y mecanismos de participación como iniciativa popular, ciudadana, foros, plebiscitos, entre otras materias que vienen a buscar como elementos para poder potenciar y evitar la actual condición que hoy día tenemos a nivel político. En la siguiente lámina encontramos también los cambios en el sistema electoral que proponía generar el proceso constitucional. Dentro de ello teníamos también elementos de formación, disolución de partidos políticos, financiamiento de los partidos políticos, un umbral de acceso a la Cámara de Diputados, estableciendo esto de 5%, es decir, 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, lo que se requeriría para que un partido político pueda tener representación dentro de la Cámara de Diputados, regulación de las candidaturas de independientes, pero no en detalle un número de diputados diverso a lo que hoy día tenemos, reduciendo el número de escaños y también potenciando una redistritaje que hoy día estamos sujetos a los distritos que hoy día tenemos, sin perjuicio de que en la propia ley electoral se estableció un requerimiento al servicio electoral para que analice el comportamiento de los votantes y en sus distritos y también causales de cese del cargo de diputado y los senadores en el caso de renuncia a los partidos políticos. Pero aquí yo quiero detenerme especialmente en el punto que parece que se ha consagrado como un punto de partida para cualquier reforma electoral. Se ha señalado que el umbral del 5% se traduce en una barrera de entrada. ¿Y en qué significa eso? Los partidos políticos, tal como señalaba, solo pueden superar, solo una vez que superen una votación a nivel nacional, es que pueden acceder a escaños de representación en la Cámara de Diputados. Este mecanismo se ha entendido como una posibilidad de dejar fuera a las fuerzas minoritarias, inclusive en el último mes estuvimos hablando de una reforma constitucional que se establecía bajo dos mecanismos que señalaban. Uno es el 5%,
umbral, y la otra es la renuncia a los partidos políticos, significa la pérdida de un escaño, reduciendo finalmente esta discusión a dos puntos cuando muchas veces esto es mucho más profundo como se trata de explicar y que además todavía faltan elementos como lo hemos señalado. Porque es posible superar el debilitamiento democrático del sistema político partidario a través de estas propuestas, y esa es la consulta que uno puede formular para hacer reflexionar. Y, por ejemplo, si uno lo ve asociado a la doctrina, esta Dieter-Nagle señala que la interacción entre el sistema electoral y los partidos políticos es compleja y determinante para la estabilidad política y la legitimidad del sistema. Pero siempre ha invitado Nolan a analizar cómo los diferentes sistemas electorales van impactando en la configuración de los partidos políticos y en la gobernabilidad de un país, pero sin dejar de considerar el contexto. Y esto es muy relevante. Las redes sociales son determinantes, la geografía electoral, las actitudes de los partidos políticos, el electorado en sí mismo. Los factores no varían solamente por países, sino que también van variando en el tiempo, lo que nos colabora de señalar en que no podemos caer en teorías reduccionistas, sino detenernos en los aspectos que nos llevan a tomar decisiones correctas, reconociendo entonces cómo hay ciertos factores que van influyendo en los sistemas electorales y evidenciando que el sistema electoral siempre parece un objeto de debate cuando se trata de analizar la estructura de la representación política, las formas de ser política, sea tanto como una forma de afirmar la arquitectura institucional vigente, como así también criticarla, señala el mismo autor Nolan. Entonces, desde esta perspectiva, porque hoy día se realiza esta discusión que debemos ir revisando otros muchos factores, inclusive cuando revisamos este aspecto dentro del umbral de 5%, se ponían muchas veces en ejemplo lo que sucedía en Alemania. Entonces, tomando en cuenta estos factores, ¿es posible extraer un mecanismo que funciona en otro país con un régimen con un régimen parlamentario distinto al que hoy día tenemos en Chile? Latinoamérica tiene un sistema presidencial. El umbral del 5% se aplica en otros países de la región, por ejemplo, Perú, Argentina, Colombia, y hoy día no podríamos señalar que a través del umbral estamos generando todas las condiciones para poder solucionar los problemas no solo de fragmentación, sino también de polarización política. Entonces, continuando con esta línea de investigación, los sistemas electorales se ocupan de averiguar los efectos del factor electoral, pero no investiga de igual manera otros efectos que tenemos que lograr dilucidar a través de este trabajo. Y de esta manera, lo que debe entregar un sistema son fórmulas electorales que nos permitan ir adelantándonos a una discusión de cómo estos escaños logran generar condiciones que propenden a garantizar la democracia. Comprender cómo funcionan los sistemas políticos electorales es necesario para poder fomentar la participación informada de la ciudadanía, fortalecer la legitimidad de las instituciones, promover una mayor participación en las decisiones políticas. Asimismo, necesitamos promover transparencia y rendición de cuentas dentro de los sistemas electorales, identificar posibles irregularidades, las corrupciones, las prácticas antidemocráticas, fomentar la transparencia del proceso electoral y la rendición de cuentas, tener proyección que un sistema electoral debe facilitar la estabilidad política, entender entonces cómo van interactuando las fuerzas políticas y los partidos políticos, contribuyendo a prevenir crisis políticas y conflictos internos. Un sistema político bien estructurado y equilibrado puede promover estabilidad y gobernabilidad en la sociedad. Impulsar además la representatividad. Y este aspecto es relevante. Conocer los sistemas políticos ayuda a garantizar una representación que debe ser y propender a no que sea equitativa de los diferentes sectores de la sociedad e incluso de sus ideologías, favorecer a la diversidad de opiniones y la incorporación de minorías en el proceso de toma de decisiones. Estos elementos los traigo a la vista con objeto de ilustrar que existe un importante campo de factores que no puede desatenderse cuando comenzamos a exponer respecto de alcances globales del sistema electoral y cómo entonces nuestra democracia moderna tiene un desafío que lograr estructurarse vía reformas, pero siempre sosteniendo y analizando que la democracia es un concepto multifacético que va mucho más allá de la simple celebración de elecciones, como señala Factori, más bien la esencia
de la democracia señala, radica en que la calidad de las instituciones y prácticas políticas nos alerten sobre los desafíos que enfrentan la democracia y también prevenir esta creciente politización hacia a la amenaza de los populismos autoritarios. Estar atento a que las fuerzas políticas pueden erosionar la calidad de la política democrática. La democracia finalmente es un logro que no es definitivo y esto es relevante porque es un continuo que se requiere de vigilancia constante y un compromiso a los valores democráticos fundamentales. En este sentido, también nos hablan, hablando respecto de la creciente polarización política y la necesidad de ir buscando enfoques innovadores para fomentar el diálogo, la cooperación, la inclusión, inclusive acerca de cómo los sistemas proporcionales van fomentando la diversidad política y evitan que un solo partido o bloque ideológico sea dominante, abogando por voces y perspectivas. Se observa que esas condiciones incluso van favoreciendo el fortalecimiento de las instituciones democráticas, favoreciendo además, siguiendo además, la promoción del diálogo y la deliberación en medio de diferencias ideológicas profundas en contraposición y confrontación de la hostilidad que hoy día caracteriza mucho los espacios de los debates políticos. De esta manera, cuando analizamos los sistemas electorales, tenemos que ir definiendo ciertas características, pero me interesa dejar presente acerca de esas observaciones de cómo entonces, si uno tuviese que ir pasando en los procesos, primero revisar nuestra legislación vigente. Hoy día no podemos entender que este sistema electoral ha pasado las pruebas suficientes, toda vez que requerimos, en consecuencia, conocer de cómo el efecto de la votación obligatoria va a incidir en un mismo que tiene las cualidades de poder representar de forma más favorable a aquellos múltiples partidos que significan las ideologías distintas, pero además de poder ir fortaleciendo esa representación ciudadana a través de las distintas regiones que conformamos y distritos que conforman nuestro país. De esta manera, podemos analizar los partidos políticos. Entonces, en este momento, desde el momento de analizar los partidos políticos, podemos llevar y entender que la democracia representativa y liberal es una de las mejores formas de gobierno, necesita de partidos políticos que sean capaces entonces de promover y proteger, ejerciendo adecuadamente sus funciones específicas. En este sentido, siguiendo a von Meister y la ponencia del profesor Gutenberg Martínez en la novena conferencia Paya 2022, vamos observando cómo una reforma se puede hacer cargo de los problemas que hoy enfrentan los partidos políticos y la calidad de los mismos. Sin embargo, esta reforma tiene que hacerse cargo, y a nivel de propuesta señalamos preliminares. Acá hablamos de partidos políticos y también de un sistema electoral. ¿En qué sentido los partidos políticos no podemos olvidar el rol que cumplen dentro de nuestra democracia? La representación de los intereses de la sociedad, que los partidos deben traducir en programas políticos donde la política atienda y ponga en práctica las preocupaciones de los ciudadanos. La participación en la competición política. Los partidos presentan candidatos, la ocupación de los cargos en el Estado y el gobierno, que den a los partidos la oportunidad de gobernar y dar una forma al país. Por último, no menos importante, el control del gobierno. Cumplen estas funciones adecuadamente, estabilizando la democracia y reforzando la confianza de los ciudadanos en la democracia y en los partidos políticos. Acá me hago cargo de las palabras de Hofmeister respecto a esto y analizo también incorporando aquellos elementos que el mismo profesor Gutenberg Martínez ha señalado respecto de aquellas causas que hoy día deben hacerse cargo cualquier reforma que piense en fomentar la calidad de la política. Dentro de eso se habla de causas internas y causas externas. Dentro de las causas internas podemos observar que existen estructuras burocráticas dentro de partidos políticos, militantes con poca participación y sin real que hacer, tendencia a oligarquías partidarias, escasa presión cívica dentro de los mismos militantes, limitado uso de las tecnologías para llegar a acceder a la ciudadanía, falta de reflexión del contenido, debilidad de las propuestas programáticas que se presentan por los partidos políticos, vicios de poder, falta de amistad cívica en su vida interna, de fraternidad interna,
su agenda, muchas veces distante a la ciudadanía, y por supuesto causas externas que lo han analizado distintos autores, y dentro de ellas lo señala también el profesor Martínez respecto de cómo las causas externas van asociadas a, existe una crisis global de la democracia, hay una desvalorización del bien común, la individualización de la política que va asociado, incluso Sandel habla respecto de la mercantilización, cómo esto ha ido afectando el concepto del individualismo, cómo, cómo la inmediatez va y es contraproducente contra este sistema más burocrático que representan los partidos políticos, una modernidad que va a esta velocidad más líquida, las redes sociales, el impacto que tienen y la falta de tecnología, si lo vemos desde el asunto, desde la perspectiva de las causas que influyen internamente, la falta de tendencias tecnológicas que impiden tener un correlato de los movimientos que se van generando desde la información en redes sociales, un poder central que va siendo controlado, desconcentrado y descentralizado. El compromiso permanente termina siendo más débil respecto de los partidos políticos, una vía común y los proyectos colectivos apareciendo asociados a este individualismo, la pérdida de esta centralidad, de esta concepción de la vinculación que hay con el Estado y la política, y va creciéndose también esta vinculación más local, global, e incluso desde lo mismo espacios más individuales. Esta misma reflexión señala el profesor Eduardo Castillo respecto a un borrador que que me compartió respecto a que está próximo a publicar, y señala que los partidos políticos están debilitados en su capacidad deliberativa, programática, han ido disminuyendo su responsabilidad, planteando cuestiones demagógicas que no tienen ninguna posibilidad de llevarse a cabo. Inclusive, y este aspecto es bien relevante respecto de que se han convertido en una caja de resonancia de los grupos de intereses o demócratas externos a la política, cuando el rol de los partidos políticos es justamente representar, canalizar las demandas colectivas ciudadanas y llevarlas a el desarrollo desde lo doctrinario hacia la política, aumentando esta desafección, esta desesperanza, esta falta de confianza que existe en la ciudadanía, que termina deslegitimando un sistema político y entendiendo los electores que se sienten engañados por las personas que hoy día lo están representando. En este sentido, conjunto con preocuparse de aquellas leyes electorales, que también deben adoptarse medidas concretas para los partidos políticos, y considerar entonces, desde esa perspectiva, que debemos buscar dos ejes de una reforma que pueda ser complementaria si es que se analizara luego de, insisto, este punto, luego del año 2025. En adelante podemos lograr ver y prever, sin perjuicio de ello, la calidad de la política vinculada a los partidos políticos, sin duda podría empezar a ser ya un planteamiento necesario de abordar con mayor firmeza que lo que hoy día se está revisando respecto del sistema electoral. ¿Por qué motivo? Porque apuntamos a lo que hemos señalado desde el inicio. Respecto a ese sentido de falta, hoy día no solamente es esta hiperfragmentación, sino que falta analizar en detalle la polarización política y la falta de la calidad de la política. Hay algunas de las propuestas, dentro de ellas sigo en la misma línea de lo que ha propuesto en este mismo borrador Eduardo Zafirio, que lo adelanto, que es someter el financiamiento de los partidos políticos a incentivos y obligaciones cualitativos, es decir, que permita hacerse cargo de las problemáticas que hoy día estamos señalando, donde la doctrina partidaria, la formación de militantes permita que se vayan generando mejoras en la calidad de las decisiones políticas y un compromiso efectivo en el fortalecimiento democrático, en esta mira de un bien común, y no abandonar este alcance, este fin último, toda vez que de lo contrario nos hacemos permear por las fuerzas individualistas que hoy día están generando finalmente un mayor debilitamiento y apego al sentido político de la sociedad. Esto se ejemplifica, por ejemplo, someter el financiamiento de los partidos electorales a congresos ideológicos que sean obligatorios, que sean periódicos, entre otras materias que colaboren en este aspecto cualitativo del contenido
doctrinario de cada partido político, generando una adhesión desde sus propias convicciones, como sucedía antiguamente, más allá de esta obligación de generar una adhesión de militantes o de una suscripción de militantes que a veces no tienen mucho más que el apego en cuanto a haber suscrito por un partido en particular. Fortalecer un sistema de democracia interna. Cada decisión que se adopte debe que se adopte dentro de los partidos políticos debe generar permanentemente una mirada respecto al contrapeso que garantice efectivamente condiciones para promover la democracia interna. Yo señalo respecto principalmente a aquellas propuestas que van asociadas a las órdenes de partido, a la renuncia de la pérdida de escaño a los parlamentarios por renuncia a sus partidos políticos o también por casos de expulsión, que es uno de los aspectos debatidos en el proceso constitucional y que a veces surgen dentro de los alcances de quienes proponen materias electorales. Y desde esta perspectiva, señalo, bueno, entonces, si es que vamos a generar elementos que vayan fortaleciendo a los partidos políticos, involucrando a quienes tienen cargos de representación perteneciendo a un partido político, ejemplo, mediante órdenes de partido, bueno, entonces tengo que garantizar que esas condiciones no sean impuestas desde grupos pequeños, caudillos dentro de partidos políticos con poder al interior, sino que sea una decisión de un colectivo. Además, esto es, como señalaba y adelantaba, que esto lo hemos usado respecto a las acciones de los militantes. Hoy tenemos que analizar acerca de cómo esto es un requisito de constitución de los mismos partidos y que muchas veces están generando una barrera política que termina arrastrando malas prácticas y en consecuencia está analizar los requisitos legales acerca de la existencia de los partidos político en relación a las afiliaciones, buscando siempre en el énfasis proyectar hacia un bien común, un bien colectivo, un pensamiento reflexivo, doctrinario respecto de aquellas ideologías que se mueven internamente, velando, por supuesto, por la pluralidad, pero siempre promoviendo las condiciones que permitan identificar a las personas como parte de un partido político. Muchas veces hoy vemos que las decisiones que se adoptan por parte de representantes no distan demasiado entre unos y otros cuando el partido político al que representan en sus bases sí correspondería tener diferencias sustantivas entre unos y otros. Tomando ahí la reflexión que generaba Eduardo Firio, de esa perspectiva, ver que muchas veces termina siendo cajas de resonancia sin haber una reflexión previa de aquello que se está llevando y va generando finalmente esta desafección entre las personas y los partidos políticos, cuando el partido político es el cuerpo intermedio que debiese velar por generar un cauce entre la ciudadanía y finalmente el rol que cumple el Estado. Otra forma también de hacerse cargo de la calidad de política va conectado a evitar entonces la polarización política. Y desde esta perspectiva, dentro de aquellos aspectos que se consideran en la reforma al sistema electoral, de evaluarse, realizar, en este sentido rechazo absolutamente la posibilidad de establecer un umbral, proponiendo que esto no se, o sea, proponiendo a cambio que esto signifique solamente la imposibilidad de formar pactos electorales. Esto es que dos o más partidos políticos se sometan de forma conjunta a elecciones parlamentarias que viene, y que viene a significar que muchas veces se sobrerepresentan ciertos partidos políticos al momento de integrar un bloque, un pacto electoral. De esta manera, lo que se establece, si cada partido político se mide, cada uno de ellos se mide en un sistema electoral, lo que tenemos es establecer una barrera de acceso natural. Esto es que finalmente cada uno tendría que someterse al sistema proporcional, representativo, inclusivo, de forma individual como partido político, sin que puedan tomar a otro para poder llevar y someterse a la elección. En la actualidad, partidos políticos, esto lo hemos analizado, donde teniendo menos del 6% de las votaciones a nivel nacional, terminan representados casi en forma idéntica con aquellos que alcanzan un 10% de la votación nacional.
Esto porque se ven favorecidos finalmente a través de los pactos electorales. Entonces, produce un efecto mucho más natural sin que exista una desafección o una falta de representación, una incomprensión por parte de la ciudadanía de por quienes votan y que no quedan finalmente electos y representando escaños, porque de pronto sucede que el umbral del 5% ha dejado afuera ese partido político y por lo tanto podría suceder que el más votado dentro de un distrito terminara quedando fuera del Congreso Nacional porque su partido político no había alcanzado el umbral. Distinto es que cada partido, sus más votados, se someten a las mismas reglas electorales a través del sistema proporcional, que es el método DONT, y finalmente, que es el que tenemos hoy día, y finalmente asuman los escaños de acuerdo a la votación que cada partido individualmente obtuvo. A su vez, si vamos a analizar la conformación de un sistema electoral que impida los pactos electorales, bueno, también tiene que analizarse acerca del número de escaños a presentar por cada lista de partidos políticos. Para este sistema, como se incorporaban los pactos, además, se estableció el requerimiento de un N más uno, o sea, el total de los escaños a repartir más uno es lo que pueden proponer cada uno de los pactos o listas electorales. Ejemplo, si se llevan 3 escaños en un distrito, se llevan en esa lista a 4 personas. Acá tiene que revisarse porque lo natural que hoy día ha sucedido en los procesos electorales es que muchas veces los partidos no tienen la totalidad de los candidatos a presentar y eso lleva una merma en la distribución porque al tener un sistema, en un método DONT, lo que significa que cada pacto, en este caso, en el futuro, si se estableciera cada partido político, todos los votos obtenidos por sus candidaturas que suman en su conjunto la totalidad de votos. Ejemplo, un partido político A sumó 100 votos, el partido político B sumó 50 votos, eso, el partido entonces se va distribuyendo los escaños en relación a esa votación total, no así respecto de cada uno de los integrantes de la lista. Por lo tanto, toda la lista, todos los integrantes de la lista suman para ello. De esta manera también se ha propuesto y se ha analizado acerca de establecer listas cerradas bloqueadas, que dice relación con votar por los partidos políticos y no así por las personas. Hoy día uno tiene la falsa expectativa de que vota por candidatos. Existen listas que son cerradas, pero quedan desbloqueadas, en el sentido de que uno puede ir votando, favoreciendo a un candidato en particular, pero dependerá dentro de un pacto político, hablamos de varios partidos políticos que pueden formar un solo pacto, dependerá de la sumatoria de cada subpacto, o sea, de cada partido político, para poder definir si quién finalmente es la persona que resulta electa dentro de esa misma lista. Si acá bloqueamos las listas en el sentido, los partidos políticos, bueno, yo acá también señalo, es importante que existan reglas democráticas internas nuevamente para evitar estas posibilidades de abrir que terminen generando ciertos grupos minoritarios o no dentro de un partido político, para sustrayendo la decisión de quiénes son finalmente los representantes de un partido político. Porque llevar una lista cerrada significa que la definición de las candidaturas recae directamente a los partidos políticos. Luego, además, he puesto como parte del análisis la ingreso de candidaturas independientes patrocinadas por partidos políticos. Sucede que hoy tenemos alrededor de 40 diputados que se encuentran en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que son independientes. Entonces, cuando muchas veces analizamos acerca de cómo vamos a propender a generar fortalecimiento en los partidos políticos, por otro lado, estamos aún dejando una válvula de escape diciendo, bueno, si usted no quiere pertenecer al partido político, lo incentivo a continuar no siéndolo, porque puede igualmente ser llevado por un partido político para que integre las listas y finalmente puede lograr terminar siendo electo. Ahora, respecto a los independientes, una lista cerrada podría evitar el ánimo, al menos, a los independientes de irse por partidos políticos, toda vez que muchas veces no van a ser ellos los priorizados por parte del partido, sino que los propios militantes.
estimo que es necesario entender el método DONT que hoy día existe, que es el proporcional y representativo, y también revisar el distritaje actual. Hoy día existe una norma en la misma ley 18.700 de sistema electoral que le ha entregado al servicio electoral la, la obligación, la atribución de establecer cómo se encuentra hoy día desenvolviéndose el sistema electoral en relación a la igualdad de voto y la representación. Y dentro del país lo que hemos establecido ya como tradición, porque el sistema binominal lo tenía y lo incorporó también el fin del sistema, el fin del sistema binominal, que el número de escaños se establece en la Constitución. Hay algunos que establecen números variables en relación a cómo se va desenvolviendo la población dentro de los determinados territorios. No obstante, aquí se generó y se optó por una mixtura. Esto es, se establece el número se establece el número de miembros integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado dentro de la Constitución, pero se entregó al servicio electoral que dentro de 10 años, o sea, que está a punto de cumplirse, tendrá que revisar cómo se está generando la representación. Porque hoy día, si lo vemos en términos concretos, existe una sobrerepresentación que fue proyectada, especialmente en aquellas regiones que son más pequeñas, donde el mínimo de escaños a repartir siempre ha sido 3 hasta 8. Y por lo tanto, muchas veces encontramos que la región metropolitana se encuentra menos representada, es decir, cada uno de las personas que viven en la región metropolitana tiene menos posibilidad de ser representado por quien sale electo como diputado que el caso de aquellos que son de zona de regiones más pequeñas, donde se distribuyen entre tres, pudiendo, por sistema, podría haber sido 2 escaños, pero se ha querido en este sentido poner un fin a este binominal y que signifique, ¿por qué? Porque al dejarse con 2 escaños, lo que se está llevando es que los partidos políticos van definiendo quiénes son las candidaturas que posiblemente van a resultar electas a raíz de que hay menos electores y la probabilidad de salir de las fuerzas políticas más fortalecidas tienen mayor, o sea, alcanzan mayor probabilidad aquellos que están en fuerzas políticas más fortalecidas dentro de ese territorio, entonces los nombres son más identificables, quiénes serían los posibles electos. Entonces, desde esa perspectiva se invita a reflexionar dentro de esta propuesta con un sistema que hoy día podríamos estar diciendo que ha surgido en la discusión, no obstante no podemos, estimo, dentro de esta perspectiva y dentro de esta propuesta, que no es el momento de abordar de forma definitiva que podamos estar hablando de un nuevo sistema electoral que inclusive no se ha tomado el peso respecto de la reforma, y esto hago ahínco, porque fue una reforma reciente, el año 2023, que vuelve a ser posible el restablecimiento del voto obligatorio. Costó varios procesos, inclusive hubo un proyecto de ley que fue rechazado, se esperó un año no, fue rechazado por la Cámara, pero dentro de la discusión particular. Por lo tanto, se tuvo que ingresar nuevamente el proyecto de ley para poder de reforma constitucional para poder llevarlo y generar finalmente esta propuesta que ha permitido restablecer el voto obligatorio. Si uno lo mira de aquí a 5 años atrás, es la única reforma electoral que se ha llevado a cabo. Por lo tanto, estamos bajo un sistema electoral vigente con una reforma electoral reciente y que estamos entonces expectantes de cómo se va a comportar la ciudadanía en esta elección para poder ir definiendo ciertos elementos. Ahora, si es que pudiésemos analizar qué es necesario o qué podría realizarse de forma más inmediata, por supuesto que podemos estar conociendo acerca de alcances y discusiones por parte del rol que cumplen los partidos políticos y cómo lo fortalecemos al ser esto intrínsecamente relacionado, como se ha señalado, lo establece el artículo 1 de la Ley de Partidos Políticos, aquellos que tienen per se el resguardo del funcionamiento democrático. Por lo tanto, velar por el correcto ejercicio de los partidos políticos, de sus militantes, de quienes terminan con cargos de elección popular, es sumamente necesario para volver a encauzarnos respecto de la mirada de aquella lógica que vaya en contra de esta polarización, de estos desencuentros
políticos donde falta proyectar una comunión respecto a los partidos políticos, de entenderse lejos de esta lógica de enemigos, sino que de adversarios con los que se puede colaborar y finalmente encaminar las políticas públicas y las leyes, decisiones que se adopten en pos de un bien común, para un bien que sea en favor de la ciudadanía y del fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Quedo abierta entonces a las preguntas. Pues muchas gracias, Paz. Excelente exposición. Creo que nos hace reflexionar mucho como con los elementos que requerimos para fortalecer nuestra democracia, fortalecer los partidos políticos y también el sistema electoral, pensando siempre en cómo mejoramos, como tú has dicho, la confianza de los ciudadanos con la política y los políticos. Tenemos algunas preguntas y le voy a pedir a Alberto, nuestro director de comunicaciones, que pueda leer dos primero y después otras dos o tres. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, tenemos algunas preguntas. Como dijo Francisca, voy a leer dos primero y vamos a ir agregando otras que se han ido sumando también en el chat. La primera dice, para Paz, ¿cómo se puede fortalecer los partidos en cuadros de tanto debilitamiento de ellos? ¿Ah? ¿Cómo se pueden fortalecer los partidos en cuadro de tanto debilitamiento? Luego hay otra pregunta que dice, ¿cómo se podría mejorar la calidad de la política en un momento de auge populista por derecha o por izquierda? Esas son las dos primeras preguntas que vamos a plantear. Bueno, dentro de lo que analizamos y muchas veces las discusiones que hemos tenido es hacer que es, es o no necesario comenzar a hablar también de partidos políticos, de partidos de cuadro. Esto dice relación asociada a que realmente requerimos, cómo logramos, cómo potenciamos esta necesaria calidad de la política. Dentro de lo que observábamos en la misma presentación, hablábamos de estos lineamientos, de esta necesidad de conversar entre los propios militantes, de obligar a los propios partidos políticos a establecer formación interna. Y si analizamos desde esta perspectiva, que es potenciar el, el interés colectivo, si se forma, ¿cómo sucede finalmente la conformación de un partido político? Parte desde sus estatutos, desde los principios, y muchas veces eso va quedando atrás. Quienes hemos sido militantes de partidos políticos vemos cómo los procesos de formación, de vinculación con aquello que son los valores inherentes a donde estamos, se supone, propendiendo, van quedando atrás. Muchas veces los propios militantes van teniendo sus propias convicciones, quedando ajenos. Puedo poner como ejemplo, dentro del proceso constitucional que vivimos en la elección del año 2022, del apruebo o rechazo del texto constitucional, si uno analizaba a la luz de los principios doctrinarios de partidos políticos, algunos de ellos, por supuesto, podríamos ver que la conformación de un Estado de Derecho, de los principios mínimos para el fortalecimiento democrático, no estaban en la composición de las normas de ese proyecto constitucional. Todo lo contrario, quienes lo analizamos veíamos un debilitamiento democrático, como los tres poderes del Estado quedaban sometidos, muchos de ellos, especialmente si lo veíamos desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. La Cámara de Diputados tenía una preeminencia dentro del Congreso Nacional, quedando sin mayor lugar el Senado, pero por otro lado, hacía una fuerza de contraposición al presidente que lo debilitaba además en su actuación. Dentro de eso había normas que podían generar proyectos políticos donde el presidente de la República tenía 30 días para pronunciarse si es que estaban o no de acuerdo con esta presentación de proyectos políticos, cuando la iniciativa exclusiva, y así se quedó en las bases fundantes del segundo proceso constitucional, sobre materias presupuestarias, sobre la regulación del Estado, debía quedar en manos del Ejecutivo. Aquí debilitando, generando esta condición
que no permitía dar todas las garantías para una estabilidad democrática, sumado al otro poder del Estado, que era el poder jurisdiccional, que se multiplicaba en ciertos en sistemas jurisdiccionales, finalmente cambiando el proceso que hoy día tenemos en la organización, la estructura de nuestro poder jurisdiccional actual vigente. Entonces, bajo esa estructura dice uno, bueno, ¿y dónde quedan los principales componentes de esos valores? Y si uno estudiara permanentemente, se retrotrayera a esas bases, si el partido político tuviera la obligación de instar a esa información, posiblemente hay menos dudas respecto de lo que se promueve. No es posible que un militante no tenga las esencias, los valores intrínsecos que del grupo, de la asociación a la que pertenece. Y esa es finalmente lo que uno mira y dice, bueno, quizás es necesario fomentar, ya que no existe, ya que antiguamente sucedía, pero hoy día no existe, la realidad cambió, las condiciones cambiaron, así como el sistema electoral. Uno dice, bueno, el mismo que funcionó año 1 puede que no esté funcionando hoy día. Bueno, acá entonces también tenemos que analizar, hay ciertas situaciones que quizás no se necesitaban antes y hoy día se requieren, y un partido de cuadro podría significar una alternativa, y una alternativa que nos lleva también a esta vinculación donde el eje doctrinario es el principal y donde no así esta búsqueda que lo analizamos como posibilidad de hacer una contrapartida a esta exigencia de militantes, que finalmente significa es, por favor, fíjeme, en algunos casos, no en todos, por supuesto, pero por favor, fíjeme porque necesitamos conseguir constituirnos dentro de determinados sectores, regiones. Y eso significa que esa persona que fichó quizás no representa o no se siente representado por los principios propios de ese partido político. Entonces, acá hay que buscar una forma de que entre todos colaboremos en la calidad de la política. Y en eso mismo, vinculando con la pregunta de la calidad de la política, bueno, efectivamente, eso es una posibilidad. Acá no estamos hablando de las propuestas en concreto, sino que analizar posibilidades de cómo ir abordando que el financiamiento de los partidos políticos, desde el financiamiento público de los partidos políticos, venga vinculado a la necesidad de garantizar ciertas condiciones de formación de congresos ideológicos dentro de lo que promueven año a año, nos va generando la obligación desde los actores principales, desde una directiva, de obligar entonces a vincularse no solamente con su militancia, sino también con el rol que cumplen dentro de la sociedad. Y esto dice relación con que incluso cuando hablamos de estos mecanismos de deliberación, y cómo pueden ser mecanismos de representación democrática, no solamente a través del voto por parlamentarios, sino que también a veces los plebiscitos, las consultas. ¿Qué pasa entonces con el rol de los partidos políticos? Si los queremos fortalecer, quizás esta figura no es la necesaria, saltarse a los partidos políticos. Pero pasa entonces que los partidos políticos no están haciendo la tarea que les corresponde intrínsecamente, que es representar a la ciudadanía, a sectores de la ciudadanía, la pluralidad de la ciudadanía, y por lo tanto, ¿cómo hacemos que ese partido vuelva a vincularse con la sociedad? Muchas veces tenemos partidos que son o militantes, que son más de escritorio que de trabajo en terreno. Tenemos que volver al terreno. Finalmente, la política, cuando hablan de la política, le falta calle. Bueno, es que también dice relación con la obligación que tienen los partidos de empezar a trabajar nuevamente con un tejido social que les permita vincularse, identificarse y también empatizar con las problemáticas de la ciudadanía para poder tener políticas públicas que logren ser más legítimas. De lo contrario, por supuesto que la demanda va a ser obviar a los partidos políticos y tener una incidencia directa en muchos de los mecanismos de participación que se pueden promover. Tenemos otras preguntas, Anastasia, que te voy a pasar a leer en este momento para que tomes nota. La primera de ellas dice, tras la mala experiencia del voto voluntario, ¿qué requisitos mínimos debe cumplir una reforma consistente al sistema político chileno actual? Esa sería la primera. En segundo lugar, eh, dice relación con la barrera legal dice también se creó en Alemania para impedir la entrada al Parlamento de partidos extremistas.
¿cómo se evita el riesgo de favorecer la sobrerepresentación de los polos populistas que hoy muestran gran fuerza electoral en Chile? Y hay una tercera pregunta que queremos sumar en esta etapa, dice relación con lo siguiente. Si hubiese que optar por nuevas medidas para filtrar representación parlamentaria de los partidos entre dos alternativas, fijar un umbral del 5% o prohibir los pactos electorales, ¿cuál prefiere usted? Ahí están las tres planteamientos. Hay más preguntas, pero vamos primero con la respuesta de esas tres, si les parece. Bueno, la mala experiencia de voto obligatorio yo creo que queda a todas luces advertido a nivel nacional, porque eso significó que finalmente se promoviera una reforma que permitiera el restablecimiento del voto obligatorio, con una condición distinta incluso a como existía anteriormente. ¿Cuál es esa condición distinta? Que hasta antes del voto voluntario, las personas tenían que concurrir a inscribirse para poder votar y desde entonces quedaban obligados de la votación. Cuando surge el voto voluntario, las personas que quedaron inscritas, por supuesto, tenían o no, sin ninguna sanción, la posibilidad de ir y concurrir a sufragar, como no. Y por lo tanto, tal como lo dice su nombre, había voluntariedad en la decisión de cada elector, de cada ciudadano con derecho a voto, de ir o no ese día a asistir. Y así se fue identificando en comparación con el resto de los países que tenían voto voluntario, que Chile era uno de los que tenía el peor comportamiento una vez que se incorporaba este elemento en el sufragio. Y a diferencia de lo que marcaba la tendencia chilena, que era tener una alta tasa de participación ciudadana, pese al voto obligatorio, porque se hacía el análisis comparativo respecto de otros países con las mismas circunstancias. Así, el año 2023 pasamos a este voto obligatorio, que yo pongo mucha atención y énfasis por su contenido, porque es la única reforma al sistema electoral que hemos tenido en los últimos 5 años, lo señalaba en la presentación. Acá tenemos dos reformas electorales relevantes. Una de ellas fue la primera, el año 2015, que surge y se pone fin a este sistema binominal que llevaba años discutiéndose dentro de las esferas políticas, académicas, sociales, y se pone término, se establece este sistema representativo, pero nos quedó una patita atrás. Y eso fue decir, bueno, ¿y cómo funciona esto? Bueno, bajo una modalidad de voto obligatorio, voluntario. Entonces, esa votación, modalidad voto voluntario, no sabemos cuánta incidencia tiene finalmente en la decisión de la ciudadanía respecto a un sistema que viene desde su esencia, desde cómo se estudia, a generar una sana representación de la ciudad. Y por eso es que muchas veces hablamos y entonces señalamos, bueno, entonces esta sana representación se entendía que era la realidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Y de pronto entonces nos encontramos con múltiples partidos políticos y decimos, bueno, que esto es una fragmentación política. Entonces, no estamos propendiendo a tener pluralidad de visiones al interior del Congreso, y ahora entonces nos molesta la fragmentación, porque la fragmentación misma no tiene por esencia la polarización, puede llegar a ello. Entonces, por eso es que decimos acá, ojo, que la fragmentación en sí misma no es el problema, sino que cómo estamos actuando en la calidad de la política que estamos llevando a partidos políticos más polarizantes que terminan coartando la posibilidad de lograr los acuerdos. Este 2025, en la votación parlamentaria, vamos a tener la posibilidad de identificar cómo se comporta la ciudadanía con este sistema proporcional, inclusivo y con voto obligatorio. Y entonces, desde eso, esta barrera de partidos extremistas, bueno, interesante, claro, en Alemania se establece este 5% y eso es bien interesante porque no lo señala. Acá un sistema electoral en determinado país puede funcionar absolutamente distinto en otro. Ahora, en Alemania cuando se crea, distinto es el año pasado que se genera una reforma, pero recién el año pasado, cuando se crea para evitar estos extremos, lo que se establece el umbral de 100% sin dejar de lado la posibilidad de un acceso diferenciado. Esto es que hay dos votos. Uno es los votos por partidos políticos y lo otro es por candidaturas. Son uninominales y en el caso chileno, si pusiésemos ejemplo,
es una votación por un representante de esa región, y entonces, si salían 3 o más representantes, significaba que ese partido político también ingresaba al Congreso. Y eso significaba entonces una forma de morigerar este establecimiento de la barrera de acceso con aquellas fuerzas políticas que igualmente tenían representación al interior de las regiones y que terminaban entonces teniendo la posibilidad de tener voz en el Congreso Nacional. Y bueno, y en Chile, si uno lo estableciera, y ese es el punto más crucial, porque efectivamente uno tiene que mirar los sistemas electorales y hay dos definiciones. Hay quienes señalan y dicen, bueno, estos sistemas se observan en abstracto hacia futuro, esto va a ir generando una condición distinta a medida que se vayan generando los procesos electorales. Otro de esta mirada ya más aterrizada desde el fundamento doctrinario, uno dice, bueno, todos los autores en esta materia lo que están señalando es identificar los contextos, donde no solamente es la cantidad de partidos políticos, sino todos los elementos que van moviéndose para generar cuáles son las condiciones. O sea, si yo tengo múltiples partidos, podría suceder que genere un sistema representativo, quedamos con la misma representación, pero si al interior no hubiesen fuerzas polarizantes, podríamos tener un grandes conglomerados sin necesidad de estar hablando de este ánimo del desencuentro. ¿Por qué? Porque acá tenemos ciertas condiciones de esencia de la calidad de política que también nos están estropeando, debilitando nuestra democracia. Y si lo analizamos dentro de la estructura y establecemos el 5%, que lo conecto con la siguiente pregunta, yo siempre lo ponía muchos ejemplos al momento de estar participando del proceso de expertos del proceso constitucional anterior. ¿Por qué motivo? Porque yo hacía la misma similitud, similar a lo que se constituyó como Consejo Constitucional, que teníamos como representación un sector fuerte desde el Partido Socialista a la izquierda, y luego desde Evópoli, un solo electo desde Evópoli, hasta republicanos con gran participación y representación del Partido Republicano. Ahí habían dos voces que estaban en desencuentro. Faltaba un medio que permitiera generar, estos medios va de las manos con el concepto de mediación, que generara los vínculos, las alianzas suficientes para poder entenderse entre las fuerzas políticas. Esto no sucedió y nuevamente nos vimos con un proceso que fracasaba y que no logró su objetivo de haber generado una nueva constitución. Por lo tanto, el plan de acceso, si lo estableciera sin el límite de partidos políticos, hoy día estaríamos hablando de una posibilidad de que los partidos que más golpeados se verían con esta barrera son precisamente aquellos que bordean o se encuentran en los centros, generando hoy día dentro de la característica del país, por eso digo, los contextos nacionales es relevante, porque si es que lo estableciéramos hoy, eso significaría que tendríamos fuerzas políticas altamente polarizadas y que entraron entonces con un y tengo menos representación, menos fuerzas políticas, he logrado mi objetivo de disminuir la cantidad de partidos que ingresan al Congreso, pero a la vez no estoy llegando al objetivo final, al bien común, que es lograr que esas personas se conecten. Lo mismo va de la mano con el ánimo de decir, bueno, entonces esto, lo que tiene que favorecer esta solución a la fragmentación es que exista entonces un gobierno que pueda gobernar. Es que este sistema electoral tiene que propender a que el gobernante tenga que gobernar o que el gobernante deba gobernar. Y para poder, y es muy distinto, porque si el gobernante debe gobernar, entonces debe formarse propiamente el gobernante las necesarias fuerzas políticas. Debe, por lo tanto, ir moderando su discurso para encontrarse con aquellas fuerzas que van más hacia el centro y poder tener las fuerzas mayoritarias. Pero si lo estableciéramos desde la que, entonces armemos esto para que gobierne, entonces lo que estamos generando es que podría suceder que fuerzas políticas, que por las condiciones que se da un sistema electoral determinado que se está buscando, bueno, terminen gobernando, pero sin la conexión, sin la debida representación del año que hoy día representa, refleja una sociedad y se saquen adelante proyectos de ley que digan relación con ciertos sector, que sean más sectoriales, lo que se habla de esto, de proyectos más de trinchera, que aquellos sean representativos de la fuerza
política que significa ideológica de una sociedad de determinado momento. Y por ello, entre este umbral de 5%, por supuesto, me quedo sin duda con la prohibición de pactos electorales. Creo que es una barrera natural. Uno tiene que buscar. Todo sistema electoral trae consecuencias y además altera factores, sin duda. Pero es distinto establecer y ir incorporando alteraciones al mismo sistema que logrando que el propio sistema genere barreras que sean naturales. Como señalaba, que cada partido se pueda medir en sí mismo en un proceso electoral, entonces o sea, todos se ven en el momento de la votación, requieren captar su posición de lo que los identifica efectivamente, sin tener que tratar de trazar con otra fuerza y romper su propia naturaleza en algunas ocasiones para poder vincularse en forzosamente un pacto electoral que incluso a veces se castiga, y por otra parte que se midan en sí mismos, porque tal como lo señalaba, hoy día los pactos electorales van generando ciertas desproporciones. Y hoy día tenemos partidos políticos que al haber sido parte de un pacto, significa que con un 11% alcanzan casi la misma cantidad de escaños parlamentarios que los políticos que fueron y que tienen un 10% de una votación, o incluso más escaños que aquellos partidos políticos que han tenido mayor votación, pero que lo favoreció no su 5%, no su 6% individual, sino que al haber sido parte de un pacto, generó buena estrategia electoral, puso buenas candidaturas donde podía tener más alternativas de lograr sus escaños, sus objetivos, y por lo tanto fueron beneficiados a raíz de la votación del resto de los integrantes, del resto de los candidatos que participaban y que eran parte de otros partidos políticos. Muchas gracias, Paz. Te queríamos pedir de hacer llegar después porque quedaron algunas otras preguntas y para después mandártelas y si nos pudieras dar algunos comentarios para mandarlos porque han quedado muchas consultas, porque tu conferencia ha sido muy interesante y creo que nos ha abierto y especialmente también a los investigadores del proyecto Democracia muchos temas relevantes para fortalecer nuestra democracia. Te agradecemos hoy tu participación, que nos hayas acompañado a nuestra institución en este ciclo. También quiero agradecer a todas las personas que han estado con nosotros, a la ex canciller Soledad Alvear y a todos también los investigadores del proyecto Democracia que han estado conectados en esta conferencia. La conferencia va a quedar grabada, está siendo grabada y va a estar después en nuestro canal YouTube para quienes quieran releerla o reescucharlas, etcétera. Y esto continúa. Y los queremos dejar invitados para el martes 11 de junio para la conferencia Tecnología y Democracia, Amenazas y Oportunidades, Reflexiones desde la Filosofía Política, que impartirá nuestro doctor en Filosofía y director de la Escuela de Ciencias Políticas, Daniel Santibáñez. Hay muchas felicitaciones en el chat y te agradecemos nuevamente, te aplauden también y te agradecemos que hayas estado con la Universidad Miguel de Cervantes. No, a ustedes los agradecimientos y sin duda también al espacio que tenemos dentro de esta investigación democrática, porque la verdad que muchos de los elementos lo hemos ido analizando, lo hemos ido abordando, porque parece necesario ir generando ciertas advertencias respecto de muchas veces una ola, una moda que va permeando, que muchas veces no reflexionamos correctamente al momento de que se nos entregan esos insumos y tomar malas decisiones, y yo creo que lo necesario siempre es pensar en el país que conformamos como sociedad, ese bien común que nos caracteriza y que además lleva a tener una mejor condiciones de democracia, que es lo que esperamos todos, yo creo, de tener. Vamos, apuntemos hacia allá, tenemos nuestra calidad también como ciudadanos. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos.